Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes su hermano en Cristo, Jaime Cárdenas, en este su programa Conociendo el Catecismo, porque si no vives lo que crees, terminarás creyendo lo que vives. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, dale silencio a nuestra alma, danos serenidad, paciencia y mansedumbre. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos des entendimiento para leer la sagrada doctrina de nuestra Madre la Iglesia. A esa Iglesia a la que la hiciste columna y fundamento de la verdad. Ven, Espíritu Santo, y haz de mí un corazón dócil. Ven, Espíritu Santo, y enséñanos a abandonarnos verdaderamente a ti, a confiar verdaderamente en ti, a refugiarnos únicamente en ti y en esperar solamente tenerte a ti. Te damos gracias por todo lo que haces en nosotros, Señor. Te pido por cada uno de nuestros hermanos que estén viendo estos videos, que tu gracia llegue sobre de ellos, que se enamoren de la doctrina de la Iglesia, de la palabra de Dios, y que todo lo hagamos para la gloria de tu nombre. Todo esto te lo pido por la intercesión de mi Madre Santísima, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, mis hermanos, vamos a continuar con el numeral 823 en la sección La Iglesia es Santa. Un tema muy importante y lo vamos a desglosar. Pero la Iglesia no es santa porque nosotros somos santos, sino porque Cristo es santo. Numeral 823. La fe confiesa que la Iglesia no puede dejar de ser santa. En efecto, Cristo, el Hijo de Dios, a quien con el Padre y con el Espíritu se proclama Él solo santo, amó a su Iglesia como a su esposa. Él se entregó por ella para santificarla, la unió a sí mismo como su propio cuerpo y la llenó del don del Espíritu Santo para gloria de Dios. La Iglesia es, pues, el pueblo santo de Dios y sus miembros son llamados santos. Numeral 824. La Iglesia unida a Cristo está santificada por Él y en Él. Ella también ha sido hecha santificadora. Todas las obras de la Iglesia se esfuerzan en conseguir la santificación de los hombres en Cristo y la glorificación de Dios. En la Iglesia es donde está depositada la plenitud total de los medios de salvación. Es en ella donde conseguimos la santidad por la gracia de Dios. Miren, mis hermanos, esto es un misterio muy grande, pero se han visto muchas manifestaciones de santidad en santos, sobre todo la incorruptibilidad, que es un misterio. Y dentro de este misterio, nunca se ha visto un protestante incorrupto o un ateo que use buenas obras incorrupto. Estoy hablando de una manera extraordinaria. Sí hay mucha gente que han sido momificadas naturalmente, pero bueno, eso ha sido por cuestiones que tienen su explicación científica. Pero hay de muchos santos donde no hay una explicación científica. Y queda, de hecho es como una de las primeras, no todos, claro, pero para muchos es un regalo que Dios les ha dado y es como el primer paso a la santidad o para ser declarado santo. No a todos se les da, pero sí es algo que sucede. El Padre Pío es un ejemplo. Entonces, nosotros somos llamados santos y es en ella donde conseguimos la santidad por la gracia de Dios. No por la Iglesia, por la gracia de Dios. Numeral 825. La Iglesia, en efecto,
ya en la tierra se caracteriza por una verdadera santidad. Aunque todavía imperfecta, en sus miembros la santidad perfecta está todavía por alcanzar. Todos los cristianos de cualquier estado o condición están llamados cada uno por su propio camino a la perfección de la santidad, cuyo modelo es el mismo Padre. Mis hermanos, ahora es uno de los problemas más grandes que tenemos dentro de la iglesia. No sé dónde se les metió eso en el chip, que la iglesia, que la santidad es solamente para los cleros de la iglesia. No, la santidad es para ti y es para mí. Y les voy a ser sinceros, esto es algo personal, ¿eh? Aquí pongo un paréntesis, esto no lo puedo avalar con la iglesia. Pero viendo el estado de la iglesia como estamos ahora, y no la iglesia, perdón, los líderes, los cleros, muchos cleros de la iglesia, no todos, viendo cómo hay muchos altos puestos de los cleros de la iglesia, ahorita ser católico fiel a la iglesia, al menos lo mejor de nuestras capacidades, para mí es un paso grande de santidad, porque es tan fácil desilusionarnos en estos momentos, en estos tiempos de un grande cisma para mí, si me preguntan, que el hecho de mantenernos fieles y no alejarnos de la iglesia a causa de los malos, grandes testimonios que vemos, y grandes en el sentido negativo, dentro de la iglesia católica ahorita de muchos líderes, y aún así quedarnos, ya es un paso de santidad y muy avanzado. Ahorita ser un verdadero católico es para valientes, es para arrebatados, es para gente que tiene su fe en Dios y en nadie más, porque hay todos los motivos necesarios para decir cuando yo era católico o yo me salí de la iglesia por esto y esto y esto y esto. Aunque hay muchos sacerdotes muy santos, tristemente hacen mucho más ruido los que ni siquiera hay, no, bueno, ahí lo dejo porque es mi madre la iglesia y son mis sacerdotes, no quiero hablar de más, pero ahí está la cosa. Hacen más ruido los que escandalizan que los sacerdotes que de verdad viven una santidad. Entonces, ánimo, ánimo, la iglesia es santa porque Cristo es santo. Numeral 826. La caridad es el alma de la santidad a la que todos están llamados. Dirige todos los medios de santificación, los informa y los lleva a su fin. Miren, mis hermanos, la caridad, claro, es darle a los pobres y todo, pero ahora estamos viendo una evangelización más que nada de ayuda social, o no más que nada, pero mucho sí lo estamos viendo, que se concentran mucho en la naturaleza, en ayudar a los pobres, en la igualdad, en derechos para todo el mundo. Que sí, esa es parte de la caridad. Pero hay una caridad más grande que la hemos estado olvidando. El exhortar a alguien que está en pecado, en llamarle al pecado como es pecado. Lo que está mal, está mal. Eso lo hemos olvidado. Ahora muchos cleros de la iglesia tienen miedo de ser claros en lo que la doctrina enseña o de denunciar algo como un pecado grave. Tienen miedo porque están tan preocupados en ser políticamente correctos, o muchos que hacen videos que no ofendan a nadie para que no se les vayan los viewers, que se inventan una falsa caridad. Ay, Dios comprenderá, Dios es amor, Dios es misericordia. No te preocupes, Él buscará la manera de salvarte. No, esa no es caridad. La caridad es aquel que te habla con la verdad para tu santificación. Y con amor, claro, que la caridad es amor. Entonces, que te habla con sinceridad, pero también con amor. Comprendí que si la iglesia tenía un cuerpo compuesto por diferentes miembros, el más necesario, el más noble de todos, no le faltaba. Comprendí que la iglesia tenía un corazón y que este corazón estaba ardiendo de amor. Comprendí que el amor solo hacía obrar a los miembros de la iglesia, que si el amor llegara a apagarse, los apóstoles ya no anunciarían el Evangelio. Los mártires rehusarían verter su sangre. Comprendí que el amor encerraba todas las vocaciones. El amor era todo, que abarcaba todos los tiempos y todos los lugares.
en una palabra, es eterno. Santa Teresita del Niño Jesús, miren nomás qué palabrotas dijo. Numeral 827. Mientras que Cristo, santo, inocente, sin mancha, no conoció el pecado, sino que vino solamente a expiar los pecados del pueblo. La Iglesia, abrazando en su seno a los pecadores, es a la vez siempre santa y siempre necesitada de purificación, y busca sin cesar la conversión y la renovación. Ahí está, para los que piensan que nos creemos santos. No, somos siempre necesitados de purificación y de una búsqueda sin cesar de la conversión. Eso significa que siempre tenemos pecados que convertirnos. Siempre tenemos situaciones en las cuales tenemos que buscar una conversión en nuestra vida. La conversión no termina, todo el tiempo continúa. Todos los miembros de la iglesia, incluso sus ministros, deben reconocerse a esta pecadores. Todos somos pecadores. En todos, la cizaña del pecado todavía se encuentra mezclada con la buena semilla del Evangelio hasta el fin de los tiempos. La iglesia, pues, congrega pecadores alcanzados ya por la salvación de Cristo, pero aún en vías de santificación. Mis hermanos, con esto vemos cómo otros que profesan otra fe nos dicen, no, que los padres también son pecadores igual que nosotros. Ay, sí, yo descubrí América. No, esto ya la iglesia no lo ha enseñado. No sé por qué se escandalizan. Todos somos pecadores. La iglesia es pues santa, aunque abarque en su seno pecadores. Miren nomás, la iglesia es santa, pero en su seno abarca pecadores. Porque ella no goza de otra vida que da la vida de la gracia. Sus miembros ciertamente sí se alimentan de esta vida se santifican. Sí se apartan de ella, contraen pecado y manchas del alma, no impiden que la santidad de ella se difunda radiante, por lo que se aflige y hace penitencia por ellos, por aquellos pecados, teniendo poder de librar de ellos a sus hijos por la sangre de Cristo y el don del Espíritu Santo. ¿Por qué tiene el poder esta iglesia? ¿Porque ella se lo atribuye y se le pegó la gana de decir que lo tiene? No, porque Cristo le dio ese poder. Lo que ates en la tierra quedará desatado en el cielo, y lo que ates en el cielo quedará atado en la tierra. Así como el Padre me envió a mí, así los envío yo a ustedes. Yo no sé qué parte de esto no entienden otras profesiones. Numeral 828. Al canonizar a ciertos fieles, es decir, al proclamar solemnemente que estos fieles han practicado heroicamente las virtudes y han vivido en la fidelidad a la gracia de Dios, la Iglesia reconoce el poder del Espíritu de Santidad que está en ella y sostiene la esperanza de los fieles, proponiendo a los santos como modelos e intercedores. Los santos y las santas han sido siempre fuente y origen de renovación en las circunstancias más difíciles de la historia de la Iglesia. En efecto, la santidad de la Iglesia es el secreto manantial y la medida infalible de su laboriosidad apostólica y de su impetuo misionero. O sea que los santos no son divinos como nos dicen otras profesiones, no, son ejemplos porque han vivido una fe cristiana. Numeral 829. La Iglesia en la Santísima Virgen llegó ya a la perfección, sin mancha ni arruga. En cambio, los fieles cristianos se esfuerzan todavía en vencer el pecado para crecer en la santidad. Por eso se dirigen sus ojos a María. En ella la iglesia es ya enteramente santa. No dice en ella, no por ella, para que no se vayan a confundir si alguno de otra profesión de fe está escuchando. Decimos que la Virgen María llegó a la iglesia, en la Santa Virgen María llegó ya a la perfección, sin mancha ni arruga, porque ella nos dio el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que los méritos no son de María, sino de Cristo. Y el poder y la santidad y todo lo que quieras atribuirle no es a María, ni por María. Es de Cristo por pura misericordia que tuvo hacia, en este caso, la Virgen María y por ende a nosotros.
a la iglesia. Mis hermanos, con eso terminamos el día de hoy. Mañana vamos a continuar con la iglesia es católica. Y recordemos, todos somos pecadores, desde el Papa hasta el católico más empedernido que peca. Pero también esto incluye a los cristianos. A veces nos juzgan duramente cuando ellos también son pecadores y se les olvida. Pues bien, mis hermanos, primero Dios, mañana continuamos con la etimología de lo que es ser católica. Un fuerte abrazo y la paz del Señor.